Quiero compartir un mensaje hoy que he titulado Una iglesia que avanza. Así le hemos titulado. Hay por acá una lectura bastante seria, ¿verdad? Por lo que pasó en ese final del capítulo 15, pero en medio de todo eso se ve también la guianza del Señor, porque la iglesia del Señor no es dirigida por hombres, ¿verdad? Ni camina por la voluntad de hombres, sino camina por la dirección del Espíritu de Dios. Así que quiero que leamos 15, versículo 36 de Hechos, 15:36. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro, se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Leo el 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, especiales en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema, decíamos, una iglesia que avanza. Ya hemos hablado que esta iglesia que fue establecida en el día del Pentecostés, que se narra en el capítulo 2 del libro de Hechos, hemos visto cómo fue una iglesia que inicia bajo la dirección del Espíritu Santo. Para nadie, ¿verdad? Es un secreto que la iglesia fue vitalizada, fue bautizada por el fuego del Espíritu Santo, y es así como esa iglesia llena de poder comenzó a testificar de las maravillas de Dios y comenzó a crecer en número. Se convertían por cientos, se convertían por miles, y esa iglesia llegó a ser grande en número. Con el paso del tiempo, la persecución permitió que los creyentes, primeramente judíos, otros pecados, la escritura también dice que fue sepultado, pero luego dice que al tercer día se levanta con poder. Al tercer día ese Cristo que había sido muerto, que había sido martirizado, dice que se levanta, y se levanta para ya nunca morir, con un cuerpo glorificado. Quiere decir que si nosotros somos llamados cristianos, somos identificados con ese Jesús, con el que venció a la muerte, que venció a los principados, venció a las potestades. Quiere decir que nosotros como iglesia no somos cualquier cosa. Cuando el enemigo le diga a usted a su oído o le quiera llegar incluso a intimidar en su ser más profundo, haciéndole creer que usted no es nada, usted recuerde al enemigo que con nosotros está el que lo venció, porque en la cruz del Calvario fue librada la batalla más grande de toda la humanidad. Ahí se libró nuestra salvación. Entonces, yo creo que si los seres humanos pudieran ver, ¿verdad? Ese momento en el cual el Señor estaba muriendo ahí en la cruz, ¿verdad? Y en el momento cuando Él dice, consumado es, en sus últimas palabras, hermanos, si pudiéramos ver espiritualmente, si Dios nos pudiera prestar esa capacidad de poder ver lo que ahí estaba ocurriendo, de seguro, yo creo que hasta nos asustaríamos quizás al ver todas las huestes de demonios que estaban ahí rondando todo el escenario. Pero yo digo que también no solamente viéramos esos demonios malvados, los ángeles caídos, tratando de declarar victoria,
sino que por otro lado también viéramos a los ángeles poderosos de Dios, aquellos que han sido fieles todo el tiempo, porque ellos también estaban para proclamar la victoria de Cristo. Entonces esta iglesia, hermanos, que comienza allá llena del Espíritu Santo, así siguió. Esa iglesia de Antioquía dice que habían profetas, habían maestros y ministraban al Señor, ayunaban, oraban. Y dice que de repente el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y fue así como ellos emprendieron su primer viaje. No porque ellos querían solamente, sino porque el Señor habló a través de profecía y les impusieron manos los ancianos de aquel tiempo, y dice que los encomendaron a la obra de Dios. Me encanta mucho ver esto y me gusta, me apasiona en realidad el verlo en las Escrituras, porque cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de lo que Dios es capaz de hacer en la vida, hermanos, de los seres humanos. Porque lo que predicamos por misericordia de Dios, sabemos que no hay ninguna jactancia en nosotros, o no debería de haberla, porque en realidad no hay nada en nosotros de que sea digno de honor o digno de poder decir: por eso es que el Señor lo ha llamado para predicar su palabra, sino que es pura misericordia de Dios. A mí me encantan las palabras de Pablo en 1 Timoteo 1:12 en adelante, cuando él relata cómo es que Dios lo llamó a él. Y él dice que era un perseguidor, un blasfemo, un injuriador. Bueno, le pone un sinfín de calificativos negativos de todo lo que él era antes de conocer a Cristo. Pero él dice que la misericordia de Dios fue mucho más abundante para con él. Definitivamente, él dice: yo soy el primero de los pecadores, dice Pablo, porque yo perseguía la iglesia del Señor. Entonces, ver lo que Dios estaba haciendo con Pablo es admirable, pero quiero decirles que Dios también quiere hacer cosas grandes con nosotros hoy en día. Primeramente con los que predican su palabra, y después con los que sirven en algún ministerio, y generalmente con todos los creyentes, porque si somos hijos de Dios, hermanos, un día Él nos llenó con su espíritu, y si nos llenó con su espíritu es para que nosotros también vayamos hacia adelante. Entonces esa iglesia envía a los primeros misioneros, y vimos cómo se predicó en diferentes ciudades, y luego pues él retorna hacia el lugar de donde fue encomendado. Llegó a Antioquía de nuevo, de Siria. Pero claro que ahí había pasado un suceso, ¿verdad? Se dio en el capítulo 15 un concilio por un problema que ya citamos durante por lo menos 4 sesiones. Y decíamos que ese conflicto fue grande. Pues eso ya pasó, ¿verdad? Esa controversia con los judíos. Ahora lo que tenemos acá es una iglesia que va a enfrentar otra crisis. Una crisis ya no de gente que está hablando de doctrinas, ¿verdad? Que alguien dice una cosa y otros dicen otra. Ya no es de eso. Hoy el conflicto es entre los que dirigen la iglesia. Dice acá, en esta primera parte de nuestro mensaje de hoy, que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Esa es la primera parte, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Por demás está decir quiénes eran ellos, porque Bernabé se viene citando desde allá, desde el capítulo 4 de Hechos, ¿verdad? Y luego en el 5, en el 6, hombre que era muy conocido en la iglesia de Jerusalén. Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, que era un hombre que daba a los pobres, un hombre que era amoroso, alguien que cuando miraba a alguien triste se acercaba para animarlo, un hombre de los cuales, como yo siempre que he hablado de él, digo, de esos hombres hacen falta muchos en la iglesia. Queremos tener más personas así. ¿Por qué no decir, verdad, mujeres que sean con el espíritu de Bernabé también, que sean amorosas, que animen a otras personas? No había nada malo en Bernabé. Debemos ver eso, que no era un hombre malo Bernabé. Y si hablamos de Pablo, bueno, ustedes lo conocen también. No podemos hallar tacha en él después de su conversión, como era un hombre que se decidió, y desde el mismo momento que se encuentra con Cristo, comienza a testificar de él, y todos estaban confundidos, dice la Escritura, porque sabían que él perseguía la iglesia y hoy defendía la causa de Cristo. Entonces lo que quiero que veamos acá en esta primera parte es que eran 2 grandes hombres de Dios, pero aún así hubo un desacuerdo.
Entonces los seres humanos, hermanos, somos así muchas veces, ¿verdad? Le servimos al Señor, pero no somos perfectos, ¿verdad? Cometemos algunos errores. Mire lo que dice el versículo 36. Después de algunos días, o sea, ya había pasado un tiempo, según los entendidos, al menos habían pasado ya 3 años desde que terminó el primer viaje misionero. Porque allá en el 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. O sea, después de que resolvieron el conflicto de Jerusalén, ellos siguieron ahí por algún tiempo. Se cree que por lo menos unos 3 años. Dice el 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, mire la inquietud de él, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Me gusta eso último, para ver cómo están. Yo quisiera que eso lo entendiéramos bien, porque la esencia de esa declaración no es solamente como que yo voy a ir, ¿verdad? Y voy a ver si los hermanos, si ellos andan bien vestidos o si ellos, ¿cómo están? Pues si están alegres, si están con gozo. No solo eso, sino que esta declaración lo que abarca es la centralidad del mensaje. Cuando Pablo dice para ver cómo están, está refiriéndose a ver si están firmes en la fe del evangelio, para ver si perseveran, ¿verdad?, en lo que ellos habían fundado en esos hermanos en las iglesias. Ya recordamos, ¿verdad?, que pasaron por diferentes ciudades, por Iconio, por Derbe, por Listra, por Antioquía de Pisidia, por Panfilia, bueno, diferentes lugares, y en cada ciudad se establecía iglesia. Entonces Pablo hoy dice, volvamos a las ciudades, veamos cómo están los hermanos. Yo creo, hermanos, que cada líder, en este caso, debe de pensar en aquellos hermanos a los cuales lidera. Desde pequeños grupos, voy a comenzar hoy de allá abajo para arriba, desde pequeños grupos de células hasta hablar de ministerios, a los encargados de ministerios de mujeres, ministerios de hombres, ministerio de alabanza, ministerio de cocina y diferentes ministerios que hay hoy en las iglesias. Cada persona debe pensar cómo están esos hermanos. Y ahora, si hablamos con los pastores, para nosotros hay una responsabilidad más grande, porque se entiende, ¿verdad?, que hay en el corazón de un pastor, hay un deseo profundo de poder ver el avance de la obra. Y la obra no va a avanzar si las personas no están creciendo en la fe. Si las personas no son firmes en las creencias que ellos tienen en la palabra de Dios y en Cristo como Salvador, no va a haber crecimiento. Por eso es que en las iglesias que no hay sana enseñanza, hermanos, usted ve desfilar personas, ¿verdad? Desfilar personas, vienen, se van, y están así las personas porque andan buscando, ni saben qué es lo que buscan. Y las personas no son estables, ¿verdad? Las personas, si ven algo por acá, les llama la atención, ven algo en otra congregación, también les llama la atención, y total, ni siquiera saben qué es ser un hijo de Dios. Siguen emociones algunas veces, otros siguen lo intelectual solamente, pero si no se sabe qué es ser un hijo de Dios, la persona no va a avanzar. Entonces dice Pablo, vamos a ver cómo están los hermanos. Y quiero citar 2 versículos más. El versículo 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia, dice, confirmando a las iglesias. Esa es otra palabra clave, confirmando a las iglesias. Ya vamos a citar el desacuerdo que hubo, pero dice que iba Pablo confirmando las iglesias. Esto de confirmar significa fortalecer en la fe, significa terminar de dar instrucción bíblica. Si los hermanos ya habían recibido a Jesús como Salvador, si los hermanos ya sabían qué es ser salvo y qué es lo que debe ser y hacer un cristiano, ahora necesitaban un poco más de instrucción. Entonces, cuando ellos regresan, porque por las ciudades que ellos habían pasado, hoy van a regresar, pero hoy se van por tierra, ya no por el mar. Y cuando ellos
dice que van confirmando a los hermanos. Ya es el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Y adelantemos un poco. El 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Miren lo que hace una iglesia que avanza, una iglesia que está saludable, que a pesar de las dificultades siempre se mantiene saludable en su doctrina. Dice que estas iglesias eran confirmadas y aumentaban en número. Pero me gusta que dice que eran confirmadas en la fe. Yo lo he mencionado varias veces y hoy lo quiero decir de nuevo. Cuando dice que eran confirmadas en la fe, no se refiere a la fe salvífica solamente. Porque usted dirá, yo creo en Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Qué me van a decir, verdad? Si yo ya creí en Jesús y yo tengo fe de que Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro. Fe para milagros, fe para sanidades. Está bien. Pero hoy, cuando dice que eran confirmadas en la fe, está hablando que eran confirmadas en la sana enseñanza que ellos tenían. La fe en este sentido abarca el conjunto de doctrinas que se les habían predicado a ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe como un todo, no se refiere solamente a la creencia. Hay gente que dice creer en Dios, pero usted la ve que hace lo que el mundo hace. Saben que hay un Dios, pero no le han entregado su corazón. Saben que hay un Dios y que es todopoderoso, pero no le obedecen. En este caso, a los creyentes, a los hermanos de las iglesias, dice que los confirmaban en la fe. Como quien dice, hermanos, perseveremos. Hermanos, no se desalienten a pesar de las dificultades. Sigamos adelante. Algo así. Y dice que la iglesia crecía, aumentaba en número cada día, cada día. Y creo que esa es una característica de la verdadera iglesia. Crece, no solamente en calidad, sino que crece también en cantidad de miembros. Bien, no solamente quiero que veamos esta parte, ¿verdad? Donde Pablo tiene un deseo de poder ir y confirmar a los hermanos, ver a los hermanos. En esta primera parte de ese desacuerdo que hubo, quiero que veamos también el motivo del desacuerdo. El versículo 37 dice, 15:37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire este hombre. Estamos hablando serio hoy, pero aquí dice que este hombre tenía un sobrenombre, ¿verdad? Y hoy ha sido prohibido los sobrenombres. Y la Biblia habla de eso varias veces, sobrenombres. Solo que esos sobrenombres no eran feos, ¿verdad? Como hoy les ponen a las personas. Este tenía por sobrenombre Marcos. Y hay otros que dice la Biblia que tenían sobrenombre, como Pedro, ¿verdad? Como Simón. Pero dejémoslo ahí. Dice que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero mire Pablo. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí yo quiero que veamos un pasaje en el 13:13. 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, aquí estaba comenzando el primer viaje misionero, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, ¿qué hizo él? Volvió a Jerusalén. De allá habían comenzado, ¿verdad? Al parecer que Juan tenía afinidad, ¿verdad? Con la gente de allá, porque como Bernabé era familiar de él, en lugar de regresar a Antioquía, de donde habían comenzado su viaje misionero, se fue hasta Jerusalén. Como quien dice, ¿verdad? Se fue a la iglesia central, huyendo. Hermanos, Pablo hoy está tan molesto y cuando Bernabé le dice, llevemos a Juan, Pablo dijo, no, a Juan ni en pintura, ¿verdad? Por ponerlo en palabras nuestras hoy. No, dijo Pablo. Versículo 38, 15:38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. La Biblia no dice por qué Juan se regresó de la misión.
No dice si era cobarde, no dice si él pues tenía otro trabajo que hacer, no dice si él tenía enfermo algún familiar, no dice si él pues nada, ¿verdad? No dice nada en la escritura. ¿Qué es lo que él iba a hacer? No dice. Pero lo que sí dice es que se regresó y no fue a los hermanos con la misión. Hay conjeturas. Algunas personas dicen, no fue y se acobardó, se regresó porque él no era de los elegidos. Si retornásemos y viéramos los que eligieron en el 13, 1 y 2, claro, los elegidos eran Pablo y Bernabé, pero dice que allí iba como ayudante Juan. Entonces era un joven, al parecer era alguien sin experiencia, una persona que no sabía lo que se iba a enfrentar. Y hay que decir, hermanos, en esto, en la parte ministerial, que muchas veces las personas entran emocionadas a lo que es la obra de Dios. Y no es que esté mal que alguien anhele algo, porque la Biblia dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice. Pero luego viene la serie de requisitos que se espera que cumplan los ministros. Entonces el detalle es que cuando se ve la realidad, cuando la persona, el ministro llega ya ante el problema, ante la situación en la iglesia, ahí se ve la realidad. Porque muchas veces los candidatos, ¿verdad? Ministros, lo que miran es a los pastores, cómo se visten, cómo ellos, las personas también los aprecian o los siguen. Miran también los templos que tienen los pastores. Y si tiene carro, miran el carro del pastor, miran la casa del pastor y miran todo lo que es el pastor. Entonces ellos dicen, eso es ser pastor. Y por eso es que se engañan muchas personas. Incluso algunos tienen propósitos equivocados a la hora de entrar al ministerio. Muchas veces hay cosas que quizás pueden engañar al candidato. Y cuando siente la presión, la pequeña presión, si es que llega a ese momento, entonces, patita, ¿para qué te quiero, verdad? Yo estaba bromeando, puedes decir, ¿verdad? Yo venía aquí, pero yo solo por estar nada más. Nada de eso, hermanos. Si hay llamado de Dios, usted debe de hacerle frente. Y hablo con los de aquí y con los que nos puedan ver aquí en la red, ¿verdad? Si Dios llama a hacer su obra, si Dios llama al ministerio, hay que hacerle frente. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Aquí hay siervos y siervas de Dios, yo sé, que predican y otros que quieren predicar también. Entonces Juancito se regresó y Pablo dice, no, a él no lo llevemos. Él nos dejó. Si lo llevamos de nuevo, nos vuelve a hacer otro show. Pablo era una persona de carácter fuerte. Eso es lo que podemos ver ahí. Pablo era una persona que, como nosotros conocimos a alguien, los que estuvimos en la iglesia central, a alguien que decía o blanco o negro, nos decía a nosotros. Ya saben, ¿verdad? O blanco o negro, decía él. Nada de gris, decía. O sos o no sos, decía. Así nos decía, ¿verdad? Y hablaba palabras bien fuertes. Y cuando se reunía con los pastores, era súper fuerte para hablarnos. Porque decía él, no, ustedes ya no son así, usaba palabras así. Ustedes ya no son niños de teta, decía. Así nos decía. ¿Verdad? Nos hablaba fuerte. Entonces Pablo dijo, no, ya no lo llevemos. Y como uno decía una cosa y el otro decía otra, sucedió lo que sucedió. Yo más creo que Bernabé se inclinó por seguir llevando a Juan porque Juan era su sobrino. La escritura lo dice. Era su sobrino, entonces él no lo iba a dejar, ¿verdad? Sino que él quería incluirlo de nuevo. Y por lo que dije hace un rato, que Bernabé era un hombre de consolación, era una persona de dar segundas oportunidades. Y es probable que entre nosotros haya gente así. Gente que si alguien se equivoca, dice, no, démosle otra oportunidad al hermano, démosle otra oportunidad a la hermana. Pero entre nosotros también hay personas que quizás dicen, no, hombre, si este deja tirado el ministerio, ya no le den oportunidad. No, si se corre de esta situación, lo mismo va a hacer en otro lugar. Le digo, habemos de todo en la obra del Señor. Entonces, mire lo que pasó. El resultado de ese desacuerdo, dice el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea que no era algo fácil.
Se dio un conflicto fuerte entre apóstoles, entre predicadores. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, es una isla donde comenzaron el primer viaje misionero. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Miren lo que dice. Yo quiero que vea aquí algo positivo. Aparte de lo negativo, que hubo una separación, porque no podemos negar que es malo, ¿verdad? Los desacuerdos, que es malo, las separaciones, las divisiones. En este caso, no de iglesias, sino de ministros. Pero aún así, todavía podemos rescatar algo positivo. Y lo positivo es que a pesar de que ellos ya no siguieron trabajando juntos, lo positivo acá es que en lugar de que saliera un equipo misionero, salieron dos equipos misioneros. Y la obra se extendió, hermano, porque las iglesias de Chipre crecieron y se hicieron grandes. Lo que pasa es que la escritura a nosotros ya no nos sigue narrando. Pero cuando Pablo sigue con su nuevo acompañante hoy, con Silas, como dice el versículo 40, ellos hacen una obra impresionante en las iglesias que antes habían fundado en el primer viaje misionero, y en otras ciudades más fundaron otras iglesias. Entonces la obra creció a pasos agigantados. Pero ¿quién era Silas? Creo que ustedes se recuerdan. Silas era parte de los grandes líderes que habían en la iglesia de Jerusalén. Cuando llegaron al concilio, Bernabé y Pablo, para resolver el conflicto con los judaizantes, ahí estaba Silas. Y dice que era de los principales. Cuando envían la carta para la iglesia de Antioquía, allí iba Silas. Silas y Judas fueron enviados por la iglesia y dice que eran principales. Y luego, al final, dice que Silas era profeta. Silas era profeta, era un hombre tremendo, tremendo de Dios. Dice allá en el capítulo 15, versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que Silas no era cualquier persona. Y el 34 dice más, a Silas le pareció bien quedarse allí. Y hoy vemos en este versículo 40 que dice que Pablo escogió a Silas y sale encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Como quien dice, Pablo perdió un compañero de misiones, perdió a Bernabé por el conflicto que se dio. Ya no pudieron trabajar juntos, pero ganó a otro gran hombre de Dios. Este hombre que era profeta y aparte de eso que era reconocido en la iglesia de Jerusalén, era alguien que iba a ser de gran impacto en la iglesia también. Y más adelante pues vamos a ver ya que se agrega alguien más. Y eso pues quiero que lo veamos a continuación. En segundo lugar, en nuestro mensaje entonces veamos que Timoteo se incorpora al equipo misionero. Ya dijimos que iba Pablo, va Silas, dos grandes hombres de Dios. Pero hoy veamos que se incorpora Timoteo. 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, dos ciudades de las cuales ya él había predicado en el primer viaje. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Miren lo que dice, lo halla ahí. Ya era convertido. Es digno de ver esto, porque él era originario de Listra. Pero me encanta que dice que este discípulo era hijo de una mujer judía y de un padre griego. ¿Y por qué les digo que me encanta? Si vemos 2 Timoteo 1:5, 2 Timoteo 1:5, ese hombre debía mucho su formación o el poder estar en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a su madre y a su abuela. Miren lo que dice 1:5 de 2 Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo.
O sea, Pablo sabía de ese muchacho cuando lo encontró la primera vez allá, como vemos en el 16. Me encanta que dice que todos daban buen testimonio de él. Dice el versículo 2. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Cuando dice Listra es una ciudad, cuando dice Iconio es otra ciudad. Qué bueno es cuando el creyente es de buena reputación, ¿verdad? Porque el que va a ser escogido para ministrar la palabra de Dios debe de ser una persona que de verdad tiene buen testimonio. Hermanos amados, no hay seres humanos perfectos y estamos de acuerdo en eso, todos, pero sí estamos de acuerdo que debemos vivir para Dios. Debemos marcar la diferencia del resto de las personas. Entonces dice que de este hombre daban buen testimonio. Su abuela lo había instruido, su madre lo había instruido en los caminos de Dios. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decir, ¿verdad?, que las madres tienen una tremenda oportunidad de hablar a sus hijos de Jesucristo. Las abuelas tienen una tremenda oportunidad de hablar a sus nietos de Jesucristo. Aquí hay, ¿verdad?, madrecitas y hay abuelas también. Y sé, hermanos, que con la ayuda del Señor ustedes están haciendo un trabajo. Yo puedo ver, ¿verdad?, jóvenes que vienen a la iglesia. Yo puedo ver niños, ¿verdad?, que vienen a la iglesia. Niños grandecitos, niños pequeños, hasta niños de brazos. Entonces, ahí se va instruyendo al niño, ¿verdad?, enseñándole el camino de la fe. Entonces, creo yo que no hay que reparar. Nada es en vano. Lo que se hace en la obra del Señor siempre tiene una recompensa. Y en el caso de la familia, ni se diga, hermanos. La promesa del Señor es: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y serás salvo tú y tu familia. Ahí dice tu casa, pero el término original, pues, si nosotros pudiéramos entenderlo mejor, la palabra griega oikos significa familia, significa hogar. Desde el punto de vista hebreo, el hogar implicaba no solo la casa, ¿verdad?, sino que las personas la habitaban. Entonces, serás salvo tú y tu familia. Eso dice la Escritura. Entonces, encuentra a Timoteo y dice que por ser hijo de un padre griego, o sea, que no era creyente, mire lo que hizo Pablo. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Si solo eso dijera, tuviéramos una confusión, porque Pablo peleó allá en el concilio para que no se circuncidara a los hermanos, para que no se les obligara a guardar la ley. Pero mire lo que dice. Y quiso Pablo que éste, o sea, Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. No es que Pablo creyera que para ser salvo había que circuncidarse. O como hoy, ¿verdad?, que alguien dijera, para ser salvo tiene que hacer tantos sacrificios. Para llegar a la salvación tiene que hacer todo esto. No, no es eso. Lo que pasa es que Pablo dijo, ahí hay muchos hermanos judíos, para no poner tropiezo, y sabían que su padre era un pagano, era alguien que no era cristiano. Bueno, le dijo Pablo, circuncida y vamos. Quiere decir que por la causa del Señor, hermanos, nosotros debemos de hacer sacrificios más de los que nosotros normalmente hacemos. Puede ser que usted diga, no, si yo estoy bien, ¿verdad?, en el Señor. Sí, a mí el Señor así me usa, pues. Ay, yo así me he visto. Voy a poner, por ejemplo, la vestimenta. Yo así me he visto. ¿Y acaso que usted, y por qué me quiere que me vista más de otra forma? Las mujeres, ¿verdad?, por ejemplo. Los hombres también, si a veces nos vestimos mal. Pero si una mujer se viste, hermanos, desordenada, las demás personas, en lugar de ser de bendición cuando le hable de Cristo, hasta le podrían avergonzar. Yo conocí un testimonio de una señora que yo la conocía, que era terrible. Cuando le llegaban a hablar de Cristo, gente, ¿verdad?, de las iglesias que salen a evangelizar, es una gran labor. Pero cuando las hermanitas llegaban a hablarle de Cristo a esa señora, esta señora solo se les quedaba viendo de pie a cabeza.
Y si las miraba mal vestidas, por ahí se iba la señora. Mire, le decía, usted me viene a hablar de Cristo y mire cómo anda, no le da pena, le decía, mire, así no se debe de vestir una cristiana. Y total, las hermanitas de ahí salían evangelizadas. Y si le miraba la cara, con el respeto, hermanas, de todas ustedes, porque le respeto en el Señor, también le decía algo. Mire, y le comenzaba a decir cosas, ¿verdad? Que no las voy a decir yo porque no es bueno decirlas. Y le comenzaba a señalar cosas la señora. Claro, nosotros sabemos que la gente que no conoce de Cristo lo hace para escudarse, lo hace para decir, no, yo estoy mejor, usted está peor y yo, ¿por qué voy a convertirme si mire usted cómo anda? Entonces, pero comprendamos que para presentar el mensaje de salvación, si sabemos que hay obstáculos, hay que quitar esos obstáculos, hermanos. Cuando salimos a evangelizar con los estudiantes en el bíblico, les damos unas pequeñas instrucciones y los hermanos que han estudiado de acá saben muy bien. A las hermanitas, como tenemos de diferentes denominaciones y algunas de ellas usan pantalón, se les dice, mire, si vamos a ir a evangelizar, por favor, el día que vamos a evangelizar, no vengan con pantalón. Si ustedes usan en su lugar, en donde se congregan, cosa de ustedes y de sus pastores, pero ese día no vengan con pantalón, vengan vestidas un poco diferente. Y vístanse formal, vístanse así, vístanse así. Y si usan maquillaje, no lo usen en exceso, porque las demás personas las van a ver mal. Entonces son cosas bien que alguien pudiera decir, ¿y eso qué tiene que ver con la esencia del evangelio? Es verdad, no tiene nada que ver con la esencia del evangelio, pero es parte de lo que la gente ve. Cuando miran al cristiano, las personas no saben primero lo que hay en su corazón, sino que ven su apariencia, miran cómo habla la persona. ¿Y qué tal si hasta para hablar la persona es algo desbocado todavía y siendo creyente? Estamos en un problema, ¿verdad? Así que, hermanos, hay que quitar eso. Viene Pablo y le dice, circuncida. Lo circuncidó por causa de los judíos, para que no hubiera que hablar. Porque él sabía que en aquellos lugares dice que había muchos judíos ahí. Y todos sabían que era hijo de padre griego. Y esta parte última me interesa. Porque esta obra que está avanzando, me encanta lo que pasaba ahí. Dice que ellos pasaban por las ciudades, versículo 4, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Como traemos una secuencia, ustedes se recuerdan. Fue la resolución del concilio de Jerusalén en el capítulo 15. Les dijeron, no los vamos a obligar a los gentiles a que guarden la ley, ni que se circunciden. Pero dijeron, les vamos a recomendar unas cosas necesarias. ¿Cuáles eran? Que no, ¿cómo se llama? Que no anden adorando a los ídolos, que no coman ahogado, que no coman sangre y que se guarden de la fornicación. 4 cosas les dijeron. Entonces, esas cosas les decían a las iglesias de ese lugar, como apóstoles responsables. Dice que pasaban dando esas ordenanzas, lo que habían acordado. Quiere decir que había un acuerdo desde la cabeza o los dirigentes de la iglesia central o las iglesias, la iglesia madre a las demás iglesias. Y la guardaban. 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en gran número cada día. Yo me asombré cuando vi todos estos versículos porque digo yo, si lo que había ahí no era fácil, había habido un conflicto grande, un desacuerdo entre 2 grandes siervos de Dios, pero aún así Dios seguía manteniendo claro su propósito para su iglesia. Y nosotros tenemos que estar claros en eso también, hermanos. Y hemos predicado aquí muchas veces que las situaciones que se dan en una congregación no nos deben de dejar desviar nuestra mirada del que es el centro. Pueden darse muchas cosas en una congregación y de hecho que las hay. ¿Y usted cree que me refiero solo acá? Me refiero a todas las congregaciones. Siempre hay situaciones que no deberían darse. Pero esas situaciones no nos deben desviar nuestra mirada de aquel que es el blanco. Su nombre es Jesucristo.
A Él nosotros debemos seguir y nuestra mirada debe estar fija en Él. En Él. De ahí lo demás. Yo quisiera decirles que debemos estar dispuestos nosotros a ser perdonadores. Yo no le dije cuál postura era la correcta, si la de Pablo o Bernabé. Pero al final de su ministerio, Pablo en Colosenses 4:10, él dice, tráiganme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio, dijo él. Quiere decir que al final se reconciliaron. Ahí, en el paso de los años, porque ya Colosenses se escribió ya al final de la vida del apóstol Pablo, quiere decir que al final de sus años ellos eran amigos y compañeros de milicia y seguían igual hacia adelante. Nadie se quedó, nadie estuvo ahí llorando y se alejó de la obra por esa situación que hubo. Siguieron proclamando la verdad. Y en 1 Corintios, capítulo 9, dice que con Bernabé, de igual forma, ellos estaban siempre de acuerdo. A 9:6, 1 Corintios. Ya no tengo el tiempo, por eso ya no los leo. Pero en 1 Corintios 9:6 así dice, Pablo siempre citaba a Bernabé y ministraban juntos la palabra de Dios. Así que debemos ser gente perdonadora, gente que ama a su prójimo y gente que desea hacer la voluntad de Dios, porque para eso hemos sido puestos, para hacer la voluntad de Dios. Incline su rostro y démosle gracias al Padre. Señor amado que estás en los cielos, en esta preciosa hora, Señor, queremos honrarte. Tu nombre, Señor, es proclamado en este lugar. Y tu nombre es santo, Señor. 3 veces santo es tu nombre. Nosotros somos tus siervos nada más, voceros de tu palabra, Señor. Tú nos das, Señor, tu dirección, tu guía, y nosotros debemos seguirla. Padre, pido por tu iglesia amada, que seamos creyentes firmes, creyentes, Señor, siempre que miren hacia adelante, que anhelemos hacer tu voluntad y que cuando haya situaciones difíciles, cuando haya momentos, Señor, apremiantes en la iglesia, que siempre, Señor, nuestra mirada esté puesta en ti como el Señor, como el Salvador nuestro. Y Dios amado, enséñanos cada día, pues estamos aprendiendo. No somos suficientes todavía, ni estamos completos en el conocimiento. Queremos pedirte que nos guíes, Señor, y que sigas haciendo la obra que tú quieres en nosotros. Llévanos en crecimiento hasta llegar a la imagen de tu Hijo Jesucristo, mi amado Señor, mi amado Salvador. Gracias te doy en esta hora. Oro, Señor, por aquellos que están batallando, por los que tienen conflictos, por los que están en enemistad, por aquellas personas, Señor, que tienen un asunto pendiente. Padre, te pido que tú les des las fuerzas, las palabras para poder hablar con esas personas y poder, Señor, ponerse de acuerdo. Porque tú, mi amado Dios, quieres que avancemos hacia adelante, pero siempre, Señor, bajo la cobertura tuya, honrándote a ti, amándote a ti, Señor, pero amando también a todas las personas por igual. Llévanos con tu paz y tu bendición, Señor, siempre en tu obra. Lo pedimos en el nombre de Jesús.